Bueno, las políticas y tendencias en los derechos constitucionales para la formación docente son importantes, ya que nos dan a conocer lo que nosotros como persona tenemos derecho, para que así no se nos incumplan derechos. Bueno, voy a mencionar algunos derechos importantes que nosotros como persona tenemos, que el primero es el derecho a la protección, el derecho a la familia, el derecho a la participación, entre otros. De alguna manera también es importante que todas las organizaciones internacionales nos mencionan varios criterios, como las que dicen que todas las áreas nos dan una serie de escalas para poder situar actividades específicas, donde hablemos de políticas, economía, religiones y cultura. Por otro lado, el neoliberalismo y la globalización en la formación docente nos permiten hablar o evaluar en un campo perspectivo de cómo era la educación y la política en tiempos de guerra. También nos permite identificar e inculcar los valores para que nuestros niños sean respetados y respeten, ya que en estos tiempos nos dicen que había mucha guerra y mucha violencia. Y allí no sabían cómo brindar nuevas oportunidades, lo cual esto lo vuelve súper importante, ya que como docente debemos hablar sobre las políticas, entre otros aspectos, el cual es un tema que en estos momentos nos da miedo dialogar, pero lo debemos hacer para poder mejorar tanto la educación como el país. La UNESCO nos dice que las políticas son importantes en la formación docente, ya que nos brindan planes sólidos para poder construir sistemas de educación sostenible y poder contribuir al aprendizaje a lo largo de la vida. Y para acabar con las respuestas del por qué es importante políticas y tendencias en la formación docente, nos queda claro que como docentes debemos inculcar, hablar y desarrollar nuevas habilidades o competencias en los saberes, tanto políticos o como los aspectos de la vida cotidiana. En la formación docente es importante la política porque mueve las diferentes crisis de un país por medio de acuerdos gubernamentales que marcan las principales pautas que rigen el sistema educativo de ese país, donde tienen un gran impacto que se vuelve significativo en el quehacer de las escuelas, sus equipos de gestión y sus docentes, avanzando en los análisis y desarrollos de experiencias alternativas y nuevos enfoques para el desarrollo profesional docente. La FMI maneja los estándares económicos de los diferentes países, la ineptitud y la burocracia entre los mandatarios. Esto lleva a grandes crisis donde si no están bien preparados no saldrán adelante, puesto que el capitalismo saca o hunde a los diferentes países llevándolos a la miseria, donde la mitad de la población están en la pobreza y se dan un aumento a la corrupción política del país. Las organizaciones internacionales tienen un papel clave en el proceso de internacionalización de las políticas educativas. Más allá de sus importantes oportunidades financieras, hay que subrayar su capacidad para orientar las políticas educativas, donde los docentes deben enseñar a tomar desde sus principios decisiones orientadoras que piensen estratégicamente en lo colectivo desde lo ético. Así se dará un equilibrio consciente a los diferentes grupos cuyos esfuerzos se encaminan a preservar y ampliar vínculos y tratados entre los países del mundo. Hola, mi nombre es Manuela Redondo, maestra en formación. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy importante y es del área de política y tendencia internacional en nuestra formación como docentes. ¿En qué nos sirve esto? Nos sirve porque nos brinda temas muy importantes para formarnos como maestros investigadores. Nos habla de la Constitución Política de Colombia, donde conocemos que habla de nuestros derechos como seres humanos y también sobre nuestra profesión. Tenemos el derecho a la educación. Es un tema muy importante que hay que abordar mucho porque es un derecho que nos tiene muy violentado a muchos de nosotros. También toca derechos como lo es el libre desarrollo de la personalidad y sobre todo la práctica al aire libre para el desarrollo integral de nuestros niños. Este tema es muy importante para nosotros como maestros, ya que nos ayuda a conocer todos esos derechos que como personas tenemos que hacernos valer y que nos debe respetar el Estado y reconocer que el Estado nos protege. También toca tema súper interesante como lo es las organizaciones internacionales, donde nos habla de todos estos entes intergubernamentales y los que no son gubernamentales, todos los que tienen miembros públicos y privados. Hay muchas organizaciones importantes,
pero hay que mencionar unas de las más importantes que son la ONU, la CE y la ONTA. Son organizaciones entre muchas que nos ayudan a mucho porque nos ayuda a formarnos como maestros con un punto claro y de interés tanto nacional como internacional. También habla de un tema súper importante como lo es el neoliberalismo y la globalización. Este tema es algo interesante ya que nos ayuda a brindar ese conocimiento que tenemos de pronto muy inerte y no logramos desarrollar tanto, que es lo que las generaciones han creado, nuestras generaciones antiguas y nuevas han creado y nos han ayudado a mostrar todo ese punto de capital financiero, de todos estos miembros extravagantes que tienen todos estos movimientos culturales. Entonces hay que entender muy en cuenta todo esto porque son temas que nos ayudan como maestros a forjarnos en un punto de interés común, común con nuestro país y común con el mundo. También toca otro tema interesante que son los 7 saberes del conocimiento. Este tema es muy importante porque nos ayuda a reconocer cómo tenemos que formar una educación nueva, un porvenir para nuestra educación, educar para una vida digna, educar para salvar. Entonces es muy interesante tener todos estos 7 conocimientos porque esto nos ayuda a reconocer más a fondo nuestro papel en la educación, tanto a nivel nacional como internacional. Esta es una área que nos brinda muchos temas más, pero mencioné como los más importantes y sobre todo que es un área que nos forma como maestros, investigadores, cultos y a la misma vez con la clave en la palabra, sí, en la palabra de saber. Buenas tardes, hoy hablaré de la importancia de la política y las tendencias internacionales en la formación docente y daré mi respuesta desde los derechos constitucionales, desde las organizaciones internacionales, la globalización, el neoliberalismo, la UNESCO y finalmente los 7 saberes de la educación hacia un buen futuro. Primeramente, en los derechos constitucionales nos encontramos con la diferencia de comunidades y sus respectivos procesos, y para ello se necesitan grandes ciudadanos que entiendan la cultura, que entiendan la sociedad, que propicien un ser humano que pueda representarnos de generación en generación, que muestre un objetivo, que muestre un final, que muestre un respeto hacia los otros, que muestre esa grandeza del valor de la ética, que pueda aportar su granito de arena, sea cual sea su raza, su religión, sus derechos, sus oportunidades. Lo tal es llegar al objetivo de ser unos buenos ciudadanos y enseñarlo. Ahora bien, en las organizaciones internacionales nos fijamos que en la formación docente podríamos hacer un cambio en el mundo desde las conductas de las otras personas, desde nuestra propia conducta. También podríamos hacerlo. Podríamos llegar a enseñar el conjunto de las normas, de las costumbres, de las leyes que puedan ayudar a regularizar algunos problemas sociales e internacionales, con ayuda de las estructuras, con ayuda de nuestro currículo, con ayuda de una organización que tenga material tangible, que a menudo también podríamos estar nosotros incluidos. Aquí nos encontramos con una práctica donde está el neoliberalismo y la globalización. En la educación, en donde vemos muy comprometidos los procesos, las prácticas educativas de una forma muy amplia, donde se debe luchar por una realidad de los proyectos del estudio, mostrar esa realidad, mostrar el nivel, mostrar la conciencia que hay ante la pedagogía, ante la institución, ante la educación. O si bien podríamos estudiar el proceso que hay en las aulas, en la institución, en todo este tipo de cosas, y no olvidemos, actualmente se debe estudiar mucho las redes tecnológicas. También cabe resaltar que en las pruebas PISA se puede ver la necesidad y la posibilidad de llegar a una mejor educación. Más concretamente a la educación colombiana, donde se reflejan que las personas deben ser mucho más, ir más allá de buscar esa crítica. Y eso nos lleva a que nos debemos de repensar el proceso de la educación, enseñanza, aprendizaje, en el cual se centra la evaluación, los métodos, pero más que todo este tipo de cosas es el interés de todos, es la aportación de todos.
Y con respecto a la UNESCO, la formación docente ha cobrado pues mucha fuerza en el mundo, porque ellos la ven como el motor, el camino, la luz que nosotros vamos a ayudarle a nuestros alumnos a que lleguen pues a sus diferentes contextos, a sus ambientes, como por ejemplo el desarrollo sostenible. Y no solo eso, los docentes no están solamente comprometidos con ello, los docentes están comprometidos con una humanidad, con el mundo, donde se les presentan nuevos retos, nuevas experiencias cada día, las cuales son nuevas. Y finalmente, Edgar Morin enfatiza un problema severo que se ha ignorado por demasiado tiempo, el cual es la necesidad de promover un conocimiento global que nos enseñe los problemas que normalmente se ven, que los podamos comprender tanto en la parte regional como local. Cuando, por ejemplo, el estudiante, independientemente de lo que quiera estudiar, recibe un conocimiento medio, pues este queda incompleto por diferentes razones, no las sabemos. Pero la mayoría de veces el estudiante siente que se ciega el cuerpo y se ciega el conocimiento a la misma vez. Entonces es primordial dar un lugar a un conocimiento que sea capaz de captarlo el estudiante para aplicarse a su ambiente. Y tener muy en cuenta que hay que llegar precisamente al desarrollo de la aptitud natural de la mente de nuestros estudiantes, con el fin de orientar todas las informaciones, todo el contexto, todo el conjunto de conocimientos, que ellos los conozcan, para qué les sirve, cuándo y dónde aplicarlo, porque nosotros como docentes tenemos el compromiso de enseñarles métodos que les ayuden a ver mucho mejor las influencias que hay de parte y parte en todo nuestro mundo actual, tan complejo, tan globalizado, que se pone de frente ante nuestros alumnos.